Hola, esta es la primera parte de la lección número 99 del curso de álgebra avanzada. Ya estamos listos para comenzar a ver los casos particulares de fracciones parciales. Y esos casos particulares de fracciones parciales son las 4 partes enumeradas en el teorema de fracciones parciales. ¿Okay? Y la primera parte hablaba de cuando el denominador contiene un factor lineal que no se repite. Bueno, pues en estos ejemplos nos piden que determinemos las fracciones parciales que totalizan, o sea, yo sumarlas, la fracción algebraica que nos den. ¿Okay? Y fíjense, en el primer ejemplo nos dan esta fracción algebraica que fíjense que es una fracción algebraica propia, porque el grado del numerador, ¿verdad?, es 1, mientras que el grado del denominador, fíjese que es, si usted multiplica esos dos binomios, ¿verdad?, aparece este término, 2x por x, 2x cuadrado, o sea que el grado del denominador, fíjese que es 2, que es mayor que el grado del numerador, que es 1, ¿verdad? Así que por eso es que es propia, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Bueno, pues según la parte I, que es la que genera este caso 1, del teorema de fracciones parciales, habrá una fracción parcial para cada uno de los dos factores lineales que aparecen en el denominador. Fíjense que efectivamente el denominador consiste de la multiplicación de esos factores que son binomios lineales, ¿verdad?, polinomios de grado 1, ¿lo ves? La x a lo más que esté elevado a la grado 1. Y esos factores lineales, el 2x menos 1 y el x más 2, no se repiten, porque fíjense que el 2x menos 1 aparece solamente una vez, porque el exponente del es 1, y el x más 2, el otro factor lineal que aparece ahí en ese denominador, también aparece una sola vez, porque su exponente es 1, ¿verdad? No aparece a la 2, en cuyo caso aparece x más 1 y x más 2 y x más 2, ¿verdad? Aparecería dos veces, pero aparece nada más que una vez. Bueno, pues según esa primera parte del teorema de fracciones parciales, para cada uno de esos factores en el denominador de esa fracción que nos dan, tiene que haber una fracción parcial de esta forma, ¿verdad? Una constante que la llama el teorema la A mayúscula sobre ese primer factor lineal y otra fracción parcial de ese mismo tipo, que será una constante sobre este otro factor lineal que aparece en el denominador. Así que eso quiere decir que la fracción que nos dan, yo la puedo escribir como una suma de dos fracciones de esa forma, ¿verdad? La primera que tiene una constante sobre el primero de los factores lineales que no se repite, que aparece en el denominador, que es el 2x menos 1, más otra constante que le he llamado B mayúscula en vez de A, para diferenciarla de esta. Yo puedo haber llamado a este A sub 1 y a este A sub 2, pero lo puedo llamar de forma diferente para hacerlo todavía más claro, ¿verdad? Otra constante sobre el segundo factor lineal que no se repite, que aparece en el denominador de la fracción que nos da. Bueno, pues fíjense, eso quiere decir que yo tengo que buscar estas dos fracciones, de manera que cuando yo las sume, me dé la fracción algebraica propia, original, que nos dan. ¿Ok? Bueno, pues si yo efectúo esta suma que me indican acá, recuerde cuando en álgebra intermedia sumamos fracciones algebraicas, ¿verdad? Teníamos que buscar un denominador común si es que las fracciones tenían distintos denominadores, como es en este caso. Y recuerde que había 4 pasos para buscar ese mínimo denominador común. Era que usted primero factorizaba cada uno de los denominadores. Pero fíjese que este denominador, que es un binomio, no tiene factor común, no es una diferencia de cuadrado perfecto, ni es una diferencia de cubo perfecto, así que no se puede factorizar más. Él en sí es un factor primo, ¿verdad? Y este x más 2, este segundo denominador, fíjese que nuevamente es un binomio que no tiene factor común y no es una suma de cubos perfectos, que son los casos que podríamos factorizar para este segundo denominador, ¿verdad? Así que sería otro factor primo. O sea que los factores primos que han aparecido en esas factorizaciones, que no se pueden efectuar, ¿verdad?, son el 2x menos 1 y el x más 2. Y cada uno de ellos aparece aquí, este a la 1 y aquí a la 1. Así que el producto de ellos, 2x menos 1 por x más 2, es el mínimo denominador común que necesito para sumar esas dos fracciones parciales. Por eso es lo que hice en el siguiente paso, ¿verdad? Es reescribir cada una de las dos fracciones parciales que tengo que sumar para que me dé la que me dan, ¿verdad?, de manera que tengan el mínimo denominador común cada una de ellas, ¿verdad? Fíjense que la primera fracción la escribimos con el denominador común que acabamos de determinar, ¿verdad? 2x menos 1 por x más 2. Como yo tenía originalmente el 2x menos 1 en el denominador, quiere decir que tuve que multiplicarlo por x más 2. Así que por el principio fundamental de fracciones, para mantener la igualdad, el numerador A también lo tengo que multiplicar por el mismo factor por el cual multipliqué el denominador original de la fracción. Y en la segunda fracción, fíjense que también lo reescribo de manera que tenga el mismo denominador común que ya determinamos, ¿verdad?, que sería 2x menos 1 por x más 2. Como lo original, aquí tenía el factor x más 2 de denominador, y lo tuve que multiplicar por 2x menos 1, pues por el principio fundamental de fracciones, la b que está arriba, tengo que multiplicarlo también por ese mismo factor que añadí abajo, que es el 2x menos 1. Como ya tenemos esas dos fracciones, ¿verdad?, con el mismo denominador, podemos hacer la suma y escribir una sola fracción precisamente con ese denominador común y combinar los numeradores, ¿verdad? A por x más 2 más b por el 2x menos 1. Fíjense que ese numerador, si yo quisiera, podría reescribirlo así, haciendo las multiplicaciones indicadas ahí, ¿verdad?
A por X, míralo aquí, A por 2, 2A, más B por 2X, 2BX, míralo aquí, y B por menos 1, que es menos B, ¿ok? Y fíjense que este numerador, teniéndolo así ahora, yo lo podría reescribir del siguiente modo. Yo me fijo en los términos que contienen el factor X, ¿verdad? Que son el AX y el 2BX. Y saco la X de factor común y me quedaría por A primero y más 2B después. Y a eso le sumo los dos términos que quedan ahí, que precisamente no tienen la X, que son el 2A y el menos B, y los encierro entre paréntesis. Fíjense que he escrito entonces la contestación final de dos formas, de esta manera y de esta forma. Bueno, pues ¿cómo yo voy a buscar esas constantes A y B, que son las que necesito para finalmente conocer cuáles son las dos fracciones parciales que al yo sumarlas me dan esa fracción que me dan? Pues mire, el primer método que hay se llama por sustitución. ¿Y en qué consiste ese método de sustitución para buscar esas constantes A y B que necesitan para determinar finalmente esas fracciones parciales? Pues por un tema que vimos en el álgebra elemental, como la fracción original, esta que está aquí, tiene que ser igual a esta, y claro, también tiene que ser igual a esta, pues entonces sus numeradores tienen que ser iguales, o sea, y como los denominadores más bien, primeramente como los denominadores son iguales, ¿verdad? Pues los numeradores, eso es lo que dice ese teorema del álgebra elemental, tienen que ser iguales, o sea que el x más 2, que es el numerador de la fracción original, tiene que ser igual al numerador de la fracción que encontramos al final, que es este, ¿verdad? Claro, este también, que lo vamos a ver ahorita, que vamos a hacer con esto otro, ¿verdad? Pero por ahora lo vamos a igualar a ese numerador que está ahí. Bueno, ¿y en qué consiste entonces el procedimiento de sustitución para determinar finalmente la A y la B? Pues dice aquí, le van a asignar valores a la X de modo que los términos que contienen a la A mayúscula, la variable A mayúscula, que recuerde que es el numerador de la primera fracción parcial que tenemos que buscar, o con la B mayúscula, que es el numerador de la segunda fracción parcial que tenemos que buscar, se eliminen. Y entonces, si se elimina la A de esa ecuación 2, ¿verdad? Entonces me quedaré con B, y resolvemos para la B, encontraremos cuánto es el valor de la B. Y cuando elimine el término que contiene la B, me quedaría este término que contiene la A, y entonces pues podríamos resolver para la A, habiéndole asignado, claro, ya a un valor específico a la X. Pues miren, vamos a empezar viendo cómo yo podría eliminar este término que contiene la A. Pues fíjense que si a la X yo le asignara el valor menos 2, fíjense que eso lo sacamos fácilmente, ¿verdad? Porque yo lo que tengo que hacer es buscar qué valor de X hace que este factor que acompaña a la A se convierta en 0. Pues usted dice, bueno, pues X más 2 tiene que ser 0. Si esa ecuación, ¿verdad?, que ya la puedo visualizar en la mente, yo transpongo el 2 al lado derecho, me queda que el X igual a menos 2. Así que si yo el primer valor que le asigno a la X es menos 2, logro eliminar este primer término que contiene a la A, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos aquí. Le vamos a asignar menos 2 a la X con ese propósito, para que se elimine el término que contiene a la A. Y entonces, ¿qué tendríamos al sustituir en esa ecuación número 2? Que menos 2, que es el valor que le estoy asignando a la X, más 12, tiene que ser igual a la A por el menos 2 que le estoy asignando a la X, más 2, más la B por 2 por el menos 2 que le estoy asignando a la X, menos 1, ¿verdad? Y si simplifico esto, tendremos que menos 2 más 2 es 10, será A por menos 2 más 2 es 0, más B por, y 2 por menos 2 es menos 4, menos 1. O sea que 10 será igual a por 0, que es 0, y B por menos 4 y menos 1, que es menos 5, pues menos 5 por B. O sea que menos 5b, aplicando la ley, ¿verdad?, simétrica de la igualdad, menos 5b lo pongo al lado izquierdo, será igual a 10, porque, claro, menos 5b y 0, la de menos 5b será igual a 10. Y de aquí yo saco fácilmente la b, multiplicando en ambos lados por menos 1/5, ¿verdad?, por negativo 1/5, porque al multiplicar negativo 1/5 por menos 5 da 1b, y al multiplicar 10 por negativo 1/5 da negativo 2. Y ya tenemos cuánto vale la b, ¿ok? No quiero ponerla con cuadrito porque esa no es la respuesta, ¿verdad? La voy a poner aquí, la voy a subrayar para llamarme la atención. Bueno, pues ya fíjense que le asignamos un valor a la X, ¿verdad?, que hizo que el término que contenía a la A se eliminara. Y encontramos entonces la B, es lo que dice esta información, ¿verdad? Si se elimina la A, encontraremos el valor de la B para B. Y si se elimina B, entonces encontraremos el valor de la A respectivamente. Ahora, ¿cómo yo eliminar este término que contiene a la B? Pues tendría que hacer que este factor que acompaña a la B valga 0, ¿verdad que sí? Así que usted se puede imaginar, ¿verdad? Si 2x menos 1 vale 0, ¿cuánto es que vale 0? Pues cuando la 2x, transponiendo el menos 1 al lado derecho, será igual a 1. O sea, cuando la x al dividir entre 2 vale 1/2. O sea que si ahora yo dejo que la x en vez de ser menos 2 sea 1/2, si ahora dejamos que x valga 1/2,
entonces 2, esta ecuación que tenemos aquí, se convierte en lo siguiente. Vamos a ver. Dice x más 12, pero ahora equivale 1 medio. 1 medio más 12. 1 medio más 12 será igual a por 1 medio más 2. A por 1 medio más 2. Más b por 2 por 1 medio menos 1. ¿verdad? Y fíjense que entonces, al yo simplificar esto, bueno, 1 medio más 12, el 12 está sobre 1, tengo que convertirlo en medios, así que serían 24 medios, ¿verdad? Multiplicando por 2 abajo, el denominador de abajo que es 1, y arriba, ¿verdad? 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 24. Para poderlo sumar entonces con el medio, ¿verdad? 24 medios. Será igual a por, y esto será 1 medio, y por la misma razón este 2 lo cambia a medio, que sería 4 medios, ¿verdad? Que 4 medios da 2. Más b por, y 2 por 1 medio es 1, menos 1, ¿verdad? O sea que 1 medio más 24 medios, que es 25 medios, será igual a por, y 1 medio más 4 medios es 5 medios, más b por, y 1 menos 1 es 0. O sea que 5 medios a, 5a sobre 2, ¿verdad? Es igual a 25 medios, porque fíjense que el b por 0 va a dar 0, y 0 más esto va a dar a por 5 medios, pero lo puse al lado izquierdo de la ley simétrica de la igualdad. Pues fíjense que ahora si yo multiplico ambos lados de esa ecuación por 2 quintos, para convertir el coeficiente de la x, que es 5 medios, en 1, ¿verdad? 5 medios por 2 quintos da 1. ¿En qué se nos convierte eso? Que la a finalmente va a ser igual a lo siguiente. La a va a ser vamos a multiplicar ¿verdad? 5 medios por 2 quintos da una a. Y en el lado derecho el 5 cancela con el 25, queda un 5 y el 2 se va, así que sería 5 sobre 1, que es 5. Así que la a vale 5. ¿Okay? Pues ya tenemos los dos valores de la a y de la b. ¿Ven? Así que, por lo tanto, ¿cómo yo puedo escribir esa fracción que me daban originalmente como una suma de fracciones parciales? Pues x más 12 sobre 2x menos 1 por x más 2 será igual a la a, que es 5 sobre 2x menos 1, más la b, que es negativo 2, así que ponemos aquí negativo 2 y puedo cambiar el signo al frente y arriba, así que sería menos 2 arriba sobre el segundo denominador, que es x más 2. Así que esta sería la suma de fracciones parciales, que cuando yo la efectúe me va a dar la fracción original que nos daba. Los invitamos a que usted haga esa suma, ¿verdad?, de fracciones, que en este caso es una resta, porque una resta es la suma de un negativo de esas dos fracciones, y verá que efectivamente da esto que dice aquí. Así que fíjense, como yo dada una fracción algebraica propia, ¿verdad?, encontramos en este caso dos fracciones parciales que al sumarse dan esa fracción que nos da. Bueno, ¿cuál es el método 2 para resolver ese tipo de problema? Ese método 2 se llama así. Se llama, segundo método, por igualación de coeficientes. Por igualación de coeficientes. Pues ¿en qué consiste eso, verdad? Pues nuevamente por ese mismo teorema que vimos en el álgebra elemental, como la fracción original, esta que está aquí, tiene que ser igual a la última, que ya vimos que podía ser esta o podía ser esta, ¿verdad?, reescribirlo de otra manera, ¿verdad?, por el mismo teorema visto por un teorema aludido, ¿verdad?, del álgebra elemental. Repetimos, ¿verdad?, ese teorema que dice que si dos fracciones, ahora estamos comparando esta con la otra forma en que escribimos la respuesta, no con esta forma en que escribimos la respuesta, ¿verdad?, la forma en que escribimos esa suma de fracciones. Si los denominadores de las dos fracciones que estamos comparando son iguales, mira aquí, los numeradores, el x más 12, tienen que ser iguales entre sí, ¿verdad?, igual a este, ¿verdad?, y el x más 12, los numeradores de ambas fracciones, que son la original
y la que obtuvimos escrita ahora de esta manera. Podríamos haberlo comparado con esta, que fue lo que hicimos primero, ¿verdad? Pero ahora compararla escrita de esta otra forma, ¿verdad? Ambas fracciones tienen que ser iguales. Ser iguales. O sea que el x más 12, que es el numerador de la fracción que me dan originalmente, tiene que ser igual al numerador de la respuesta final, escrito no de esta manera, sino de esta otra. X por a más 2b, x por a más 2b, más 2a menos b, ¿verdad? Bien. Bueno, y entonces ahí es que entra en juego eso de igualación de coeficiente. Como este polinomio, que es de grado 1, es igual a este polinomio, que también es de grado 1, fíjense que aquí nomás que aparece elevado a la potencia 1, si son iguales esos dos polinomios, primeramente ya vimos que tienen el mismo grado, y entonces los coeficientes correspondientes tienen que ser iguales. El coeficiente de x a la 1 aquí, que es 1, tiene que ser igual al coeficiente de la x a la 1 aquí, que es a más 2b. Entonces, por la definición de polinomios iguales, ¿qué obtenemos? Bueno, repetimos. La definición de polinomios iguales dice que si usted tiene dos polinomios que son iguales, primeramente tienen que ser del mismo grado. Y efectivamente, fíjese que el grado de aquí es 1 y el grado de aquí, la x a lo más que aparece es a la 1. Y entonces, los coeficientes correspondientes de potencias iguales de la variable tienen que ser iguales. O sea, el coeficiente numérico de x a la 1 aquí, que es 1, tiene que ser igual al coeficiente numérico de x a la 1 aquí, que es a más 2b. Y el coeficiente numérico del término constante, que es 12, tiene que ser igual al término que no tiene aquí x, que sería el término constante en este otro polinomio, también de grado 1, 2a menos b. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones lineales con las incógnitas a y b, que es resolverlo. Entonces resolvemos. Resolvemos este sistema para los grados A, B. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B en ese sistema? Dicho sea de paso, déjenme indicarle que nos deben dar los mismos valores que nos dieron por el otro método. O sea, la A nos debe valer 5 y la B nos debe valer negativo. Vamos a ver si es verdad. Primeramente, fíjense que yo podría eliminar la b si multiplico la segunda ecuación por 2 y entonces se la sumo a la primera, ¿verdad? Así que vamos a usar aquí el método de eliminación por sumo resta, ¿verdad? Multiplicamos la segunda ecuación, que es 12 igual a 2a más b por 2 y nos da la ecuación 24 será igual a 4a menos 2b. Y entonces cogemos esa ecuación nueva con la primera, 1 es a más b, a más 2b, perdón, y la segunda se convirtió en esta 24 es igual a 4a menos 2b. Y entonces, como ya tenemos igualados los coeficientes de la b en valor absoluto y son con signos iguales, sumamos ambas ecuaciones. 1 y 24 es 25, 1a y 4a son 5a y el 2b y el menos 2b se eliminan. Y aquí sacamos que 5a es igual a 25, si yo multiplico en ambos lados por un quinto por 25, 25 quintos que es lo mismo que 5, y un quinto por 5 al 5 cancela con el 5 y nos queda una A. Así que encontramos que la A efectivamente vale 5. Y recuerde que una vez usted tiene determinada la incógnita A, pues puede sustituir no sé, en cualquiera de las ecuaciones originales, ¿verdad? Y buscar el valor de la B. Vamos a ver que sustituimos en la primera. 1 será igual a la A, que es 5, más 2B. O sea que menos 4, ¿verdad? Vamos a ponerlo así mejor. 1 y menos 5, al transponerlo allá, es igual a 2B. O sea que 2b es igual a 1 menos 5, que es menos 4. Y si multiplicamos ahora por un medio en ambos lados, en el lado izquierdo cancela el 2, queda la b solita. Ya que nos queda un medio por menos 4, pues menos 4 medio que es negativo 2. Y efectivamente nos da el mismo valor que nos dio por el otro método. Así que por lo tanto, yo puedo decir, por aquí, por lo tanto, la fracción original que me daban, que era x más 12, sobre
2x menos 1 por x más 2 da la suma de estas fracciones parciales. La a, ¿verdad? Recuerden que era la a sobre 2x menos 1 y la a encontramos que es 5 sobre 2x menos 1 más la b, que es menos 2, pues yo cambio el signo al frente y cambio el signo arriba, en vez de poner más menos 2 pongo menos 2 arriba, sobre x más 2, que es el segundo factor que aparecía en nuestro denominador de la fracción original. Y esa sería, ¿verdad?, las dos fracciones parciales, que cuando yo en este caso las reste, pero puedo pensar que es que sumo el negativo de la segunda, me va a dar la fracción que nos daban inicialmente. ¿Okay? Ahí tienen un primer ejemplo de cómo resolver sistemas más bien para fracciones parciales, en donde los denominadores lo que contienen son factores lineales que no se repiten. Vamos a ver este segundo ejemplo. Vamos a empezar acá. Un segundo ejemplo que dice así. X cuadrado menos 3x más 6 sobre x cuadrado menos 1 por 3 menos 2x. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos una fracción, ¿verdad?, algebraica que es propia. Fíjense que el numerador del grado, más bien del numerador, es 2, la potencia más alta, lo que aparece la variable es a la 2. Y si yo efectúo esta multiplicación de esos dos factores, fíjense que en un momento voy a multiplicar x cuadrado por menos 2x, que daría menos 2x al cubo. Así que aparece un término con x al cubo, así que se determina el grado del denominador, que es 3. Así que el grado del numerador, que es 2, es menor que el grado del denominador, que es 3. Así es que sí, tenemos una fracción algebraica propia aquí y queremos expresarla como una suma de fracciones parciales. Notamos que los factores que están en el denominador, uno es un factor lineal que no se repite, pero el otro no es un factor lineal, es un factor cuadrático. Pero recuerde que la tercera y cuarta parte del teorema de fracciones parciales tiene que ver con factores cuadráticos que aparezcan en el denominador y que sean irreducibles, que no se puedan factorizar. Pero este denominador que tenemos aquí, que es cuadrático, de grado 2, es reducible, se puede factorizar como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? X más 1 por x menos 1, como aprendimos en niveles de intermedio. Así que yo reescribo eso de esta manera: x cuadrado menos 3x más 6 sobre, y este primer factor que es cuadrático es reducible a x más 1 por x menos 1. Bueno, una diferencia de cuadrados, pues la raíz cuadrada de cada uno de ellos, en uno de los factores se suma y el otro se resta por el otro factor, que es 3 menos 2x. Así que fíjense que nuestro problema de hecho es una fracción algebraica propia que nos dan, donde el denominador tiene factores lineales que no se repiten, aparecen elevados a la 1, ¿verdad que sí? Así que eso quiere decir, según el teorema de fracciones parciales, que esa fracción parcial yo lo puedo escribir como una suma ahora de tres fracciones parciales, una que tiene este denominador, una que tiene este denominador y otra que tiene este denominador, ¿ok? Así que luego la fracción que nos dan, x cuadrado menos 3x más 6 sobre x cuadrado menos 1 por 3 menos 2x, ¿verdad?, se podrá escribir como una suma de estas tres fracciones parciales. Una constante sobre el primer factor lineal que aparece algo que es x más 1, más otra constante, vamos a llamar b, pero vamos a llamarlo a sub 1 y a sub 2, sobre este segundo factor lineal que no se repite, que aparece en el denominador de la fracción que me daban originalmente, x menos 1, más otra constante c sobre este denominador, que es el tercer factor lineal que no se repite, que aparece en el denominador de la fracción que nos daban, ¿verdad?, 3 menos 2x. ¿Okay? Y entonces fíjese que tendremos que sumar esas tres fracciones. Y para ello, pues tienen que tener el mismo denominador, ¿verdad que sí? Así que como no lo tienen, porque uno es x más 1, otro es menos 1, entonces 3 menos 2x, tenemos que buscar un mínimo denominador común. Que recuerden que lo primero es factorizar cada uno de esos tres denominadores. Fíjense que este denominador no se puede factorizar más, porque es un binomio que no tiene factor común. Y es una suma que no es una suma de cubos, no se puede factorizar. Este segundo factor que aparece aquí, este segundo denominador, es un binomio que no tiene factor común y es una resta que no es una resta de cuadrado perfecto ni es una resta de cubo perfecto, no se puede factorizar más. Y este es otro binomio que no tiene factor común y no pertenece a una resta
de cuadrados perfectos ni una resta de cubos perfectos. Así que ninguno de los tres denominadores se puede factorizar más de lo que está. Así que cada uno de ellos es un factor primo que aparece, ¿verdad?, en esas factorizaciones que no se pueden efectuar más allá de los que están. Y por tanto el producto de ellos tres va a ser nuestro mínimo denominador común. ¿Okay? Así que yo tengo que escribir esas tres fracciones, ¿verdad?, esas tres fracciones del siguiente modo. La primera fracción es A sobre el denominador común que hemos determinado, que es X más 1, el producto de los tres factores, ¿verdad?, los tres denominadores, por X menos 1 y por 3 menos 2X. Así que abajo, como la fracción ya tenía el factor X más 1, tuve que multiplicarlo por estos dos factores, el numerador, que es esa constante A, tengo que multiplicarlo por estos dos factores que añadí abajo, X menos 1 y por 3 menos 2X, ¿verdad? La segunda fracción igual, tengo que escribirla sobre ese denominador común, X más 1 por X menos 1 y por 3 menos 2X. Y entonces, el numerador B, ¿verdad?, habrá que multiplicarlo por factores que tuve que añadir abajo. Con el factor que tenía abajo el X menos 1, que tenía el X más 1 por 3 menos 2X. ¿Sí? Y la tercera fracción, también tenemos que escribirla sobre ese denominador común que hemos determinado, el X más 1 por X menos 1 y por el 3 menos 2X. Y entonces la C que está arriba, esa constante, tengo que buscar. Habrá que multiplicarlo por lo que tuve que añadir abajo. Como abajo tenemos el factor 3 menos 2X, tuve que multiplicarlo por estas dos. Por esos mismos dos factores tenemos que multiplicar arriba, ¿verdad? X más 1 y por X menos 1. ¿Okay? Muy bien, pues entonces ya que tenemos, ¿verdad?, esas tres fracciones que tenemos que sumar con el mismo denominador, podemos hacer una sola fracción con ese denominador común, ¿verdad? Y combinar los numeradores, ¿verdad? X menos 1, X más 1, perdón, por X menos 1 y por 3 menos 2X será igual, y ponemos ahí los tres numeradores, A por X menos 1 y por 3 menos 2X, más B por X más 1 y por 3 menos 2X, y más C por X más 1 y por X menos 1. ¿Okay? Bueno, fíjense que yo podría, ¿verdad?, reescribir ese numerador, ya tenemos la suma hecha, ¿verdad?, pero yo podría reescribir ese numerador de otra manera, ¿verdad?, ejecutando primeramente la multiplicación de esos dos factores que acompañan a la A, a la B y a la C, ¿verdad?, y multiplicando después por la A, la B y la C, y entonces reescribiéndolo de otra forma, ¿verdad? Fíjense que esto sería, ¿verdad?, AX, A por, y si multiplicamos de todo, tendríamos X por 3, 3X, ¿verdad?, 3X, y al multiplicar menos 1 por menos 2X da 2X, 3X y más 2X da 5X, ¿verdad? Y después X por menos 2X menos 2X cuadrado. Y finalmente menos 1 por 3 es menos 3, ¿verdad? Más la B. Y aquí al multiplicar esto, pues fíjense que un momento tendremos que multiplicar, ¿verdad? 3X y menos 2X da menos 1X, ¿verdad? 3 por X es 3X y menos 1 por 2 es menos 2X y 3X y menos 2X da 1X, ¿verdad? O sea, sería B por 1X, ¿verdad? Y entonces X por menos 2X menos 2X cuadrado y 1 por 3 es 3, ¿verdad? Y finalmente tenemos la C, vamos a escribirla acá arriba, caramba. Tenemos la C y al multiplicar X más 1 por X menos 1 es X cuadrado menos 1, ¿verdad? Porque dice que este es el producto de la suma y resta de dos términos exactamente iguales. Por ese producto especial que estudiamos en el álgebra elemental, si usted multiplica una suma por una resta, da un binomio que es el cuadrado del primer término, que es X cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, que sería 1, sobre el denominador común que tenemos, que es X más 1, ¿verdad? Se quedó 1, X más 1 por X menos 1 y por 3 menos 2X. ¿Okay? Bien, entonces, esto yo podría entonces reescribirlo del siguiente modo, ¿verdad? A por cada uno de estos tres términos, ¿verdad? 5AX y menos 2AX cuadrado menos 3A